Bien, bienvenidos. Seguimos con nuestro estudio de el libro del profeta Jonás. La semana pasada escuchamos al pastor Felipe Lobo trayéndonos la introducción general del el libro. Y hoy vamos a ver o vamos a empezar a meternos dentro de este libro. Es un libro corto, es un libro que tiene 4 capítulos. Y hoy vamos a ver una porción del primer capítulo. Vamos a ver los primeros 6 versículos de este primer capítulo. Es muy interesante y tiene por título La resistencia al llamado divino. Cómo Jonás se resiste a su llamado. Entonces vamos a empezar con una oración para luego leer nuestro texto bíblico que nos corresponde para el día de hoy y meditar en él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, infinitas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque cuando nosotros estábamos alejados de ti, Señor, cuando solamente pensábamos en nosotros, tú, Padre Santo, nos llamaste a cada uno de nosotros mediante el Evangelio. Tú enviaste tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros y nos hiciste hijos amados tuyos. Permite, Padre Santo, que podamos, a través de este estudio del libro de Jonás, poder comprender lo que significa ser llamado por ti, Señor, para predicar tu evangelio, lo que significa nuestra naturaleza pecadora, Señor, pero que podamos arrepentirnos siempre de corazón. Acompáñanos en este estudio porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces vamos a leer nuestro texto para el día de hoy, Amén. que nos corresponde. Amén. Bienvenida, Yajaira. Gracias, pastor. Jonás no le hizo caso a la Sí, palabra de Dios y después vino vamos a un cantar pez. eso, después vamos a cantar eso. No, no, Pero vamos estoy, a leer nuestro texto para el día de hoy y ponernos a manos a la obra. Patricia, ¿quieres decir algo antes de leer el texto? Tu micrófono está silenciado. Puedes ajustar el audio, no te escucho bien. Déjame ver. ¿Ahora? ¿Mucho mejor? Ok, es que tenía bajito el volumen. Perfecto. Gracias. Gracias. No, gracias a ti. Bien, vamos a iniciar ahora nuestro estudio. Vamos a leer el texto que tenemos para el día de hoy. Jonás 1 del 1 al 6 y escrito está. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y le echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, aquí, como les decía al principio, vamos a estar hablando acerca de despreciar o la resistencia a el llamado divino que Dios nos hace. Y el versículo, es interesante que el versículo 1 inicia como inicia la gran mayoría de los libros proféticos o como inician muchos de los ministerios de los profetas. Y vino palabra de Jehová. Y esto es interesante porque es Dios quien va a enviar al profeta y es Dios quien va a enviar al profeta
con su palabra. El profeta no va a hablar su propia palabra, sino va a hablar la palabra de Dios. Y eso es, por ejemplo, hoy en día nosotros, aunque no tenemos, ya las profecías cesaron y se cerraron con el canon bíblico, Dios sigue trayendo esta palabra profética que está escrita en su palabra por medio de los pastores, que no es que hablamos profecía, sino que proclamamos la palabra divina de Dios. Entonces, es muy común, ustedes se van a encontrar, es muy común esta frase, y vino palabra de Jehová a el profeta fulano. En este caso, al profeta Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y ya después vamos a ver qué es lo que va a decir este Dios. Pero vemos que esta es la forma en la cual Dios ha decidido interactuar con su pueblo. Dios mismo ama su creación y los profetas van a traer dos mensajes. El primer mensaje es un mensaje de ley, un mensaje de destrucción. Cuando Dios habla a por boca de sus profetas, está hablando acerca de destrucción por causa del pecado, ley por causa del pecado, pero también el mensaje del profeta cuando la gente se arrepiente de su pecado, porque Dios envía al profeta no simplemente para castigar, porque si no, Dios pudiera castigar sin ningún tipo de problema. Pero Dios envía a su profeta, o va a enviar siempre a sus profetas, con el fin de que el pueblo se arrepienta de sus pecados. Y cuando el pueblo se arrepiente de su pecado, ahora el profeta trae el mensaje de restauración. Dios restaurando su relación con tal pueblo o con tal gente. Dios viendo cómo el pueblo se arrepiente, va a mostrar su bondad. Entonces, es interesante también, y lo vamos a ver, que Jonás va a ser un profeta que no va a profetizar en su propia tierra. La profecía o la palabra profética que Dios está poniendo en la boca de Jonás va a ser para un pueblo extranjero. Jonás va a ser enviado a los gentiles. ¿Como quién? Como por ejemplo el apóstol San Pablo. En su época fue enviado a los gentiles. Entonces, dos cosas aquí antes de seguir con los otros versículos. Hay una teoría y Lutero no estaba de acuerdo con esta teoría. Yo no sé si lo pudieron o lo meditaron la vez pasada con el pastor Felipe, pero Lutero estaba en contra de la teoría que decía que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta. Hay muchos historiadores y hay muchos historiadores judíos que dicen que este Jonás, que el cual nosotros tenemos aquí, el profeta Jonás, era el hijo de la viuda de Sarepta. Pero Lutero dice que la palabra de Dios no evidencia absolutamente nada de eso, sino que dice que Jonás era hijo de Amitai. Jonás significa paloma y el nombre de su padre significa leal, aquel que es fiel. Entonces, vemos que la palabra de Dios vino a su profeta y le dijo, levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, aquí tenemos dos verbos interesantes. El primer verbo que es en el hebreo es kun, levantar, y después tenemos el segundo verbo, halak, que es ir, es caminar, pero aquí los tenemos en una forma interesante. Aquí los tenemos en imperativo. Es una orden. Dios está ordenando. Dios no le está diciendo al profeta, mira, si tú quieres, te puedes levantar y puedes ir a aquella gran ciudad, puedes ir a Nínive. No, le está diciendo, levántate y ve a Nínive. Son órdenes que Dios está dando a su profeta que va a servir con su boca en medio, como su boca, perdón, en medio de este gran pueblo. Pero Dios es el que le da esta gran tarea al profeta Jonás. Entonces, fíjense
donde estaba, por ejemplo, Jonás, donde estaba Israel. Aquí en el mapa pueden ver dónde estaba, por ejemplo, Israel, y donde Dios estaba mandando donde Dios estaba mandando a su profeta a ir a Siria, específicamente a Nínive, la gran ciudad, la capital, donde iba a estar el rey, donde está esta gente. Entonces, Jonás tenía un gran trabajo y un largo camino para recorrer. Entonces, aquí tenemos que fíjense cómo el profeta, Lutero va a decir que este texto, este libro, es un libro bastante fácil de leer, en el sentido de que lo que dice es lo que es. Entonces, fíjense que nos está dando y nos está diciendo, Dios le está diciendo a Jonás dónde tiene que ir, a Nínive. Y le va a decir que Nínive es una gran ciudad, es la gran ciudad de Nínive. Esta ciudad vamos a decir así, era una ciudad reconocida por su crueldad, por la prostitución, por el materialismo, por la arrogancia que ellos tenían. Esta ciudad y todo este imperio era un problema para la región en la cual se encontraban. Eran enemigos también del mismo Israel, y más adelante en la historia del pueblo de Israel vamos a ver cómo los asirios los sitiaron y tuvieron muchas luchas, pero aquí se nos dice que Dios le está diciendo que vaya a la gran ciudad y, por ejemplo, el texto nos dice clama, pregona, habla, predica. O sea, el profeta tenía que proclamar instantáneamente el juicio de Dios, lo que Dios iba a hacer con la ciudad. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, y dice, pregona contra ella. O sea, predica en contra de ella, predica que va a haber destrucción. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Esto que está aquí, esta frase, porque ha subido su maldad sobre mí, hay que recordar también que Jonás es un libro que efectivamente es un libro profético, su género literario es profético, pero también tiene el género literario poético. Hay mucha poesía también dentro del libro de Jonás, el capítulo 2 del libro de Jonás es poesía pura, poesía hebraica pura, pero esto que está aquí, ha subido su maldad delante de mí, es un hebreísmo. Un hebreísmo es una forma en la cual los hebreos, los judíos, los israelitas, escribían también en esta forma poética para dejar algo bastante claro. Dios está viendo el pecado del pueblo de Nínive. Y fíjense lo que va a decir Lutero. Dios ni asciende ni desciende, sino que las escrituras acostumbran a hablar de Dios de acuerdo a cómo nos sentimos en nuestras propias conciencias con Dios. Y cómo hay un encuentro tanto favorable como no con nosotros. Dios desciende a nosotros cuando sentimos las consecuencias de nuestro pecado, de y Él viene a perdonarnos. Pero nuestra maldad, va a decir Lutero, asciende a Él cuando nuestras conciencias nos acosan constantemente con nuestro pecado. El término decir delante de mí es como si dijera, hasta este reino aparenta ser extraordinario y bueno, pero fíjate ahora cómo tu pecado está llegando delante de mi trono. Ya luego, esto que tenemos aquí es la primera parte y es el llamado del profeta. Dios se aparece al profeta, Dios habla al profeta y Dios le dice, le da su orden al profeta. Ve y levántate. Pero no solamente la orden. Y le dice lo que tiene que hacer. Proclama contra ellos que su maldad ha subido delante de mí. Entonces el profeta iba a ir a esta gran ciudad
a pregonar destrucción. Y si somos sinceros, si a nosotros nos mandaran también a una gran ciudad como Nínive, quizás nos daría miedo. A mí quizás me daría miedo. No sé si reaccionaría como el profeta Jonás, pero tampoco por mi naturaleza humana pecadora no lo criticaría mucho. Y fíjense lo que dice aquí, y Jonás se levantó. Aquí tenemos el mismo verbo, cum, que Dios le dice, levántate, pero aquí tenemos esta acción de que Jonás se levanta no para ir a hacer lo que Dios le está diciendo que haga, sino para huir delante de la presencia de Jehová. Entonces, la respuesta de Jonás fue una total aberración a lo que Dios le está pidiendo y a lo que un siervo de Dios como Jonás, como un profeta, tenía que hacer. Fíjense que, por ejemplo, las escrituras no nos informan en ninguna otra parte de que otro profeta llamado por Dios haya desobedecido al llamado que Dios le había hecho. Muchos de los profetas, la gran mayoría de los profetas, sufrieron por causa del llamado que Dios les hizo a proclamar su evangelio, a proclamar su palabra. Pero seamos sinceros, muchas veces nosotros nos podemos sentir como Jonás. Asiria era un imperio poderoso, era un imperio perverso, un imperio despiadado. Como ya les dije al principio, era una amenaza para toda la región. Y es en medio de ese imperio donde a Jonás le toca la dura tarea de predicar. Él tenía una tarea complicada y no la quería. Simplemente él no la quería. Pero hay algo aquí que uno pudiera decir, qué tonto o qué estúpido es Jonás al pensar de que él puede huir de la presencia de Dios. No podemos huir de la presencia de Dios, pero uno de los pensamientos también que tenía el pueblo en esa época, y lo vamos a leer en otros libros de otros profetas, era que el pueblo pensaba que Dios residía en el templo. Y efectivamente, la presencia de Dios estaba en su templo, pero uno no puede limitar la presencia de Dios a cuatro paredes. Jonás pensaba que él podía huir de la presencia temporal y terrenal de Israel y así estar lejos de la presencia de Dios. Pero qué equivocado estaba Jonás en cuanto a eso. Dios está en medio de su palabra. Y esto es una reflexión para cada uno de nosotros, que a veces pensamos que en nuestro día a día Dios no nos ve o no nos puede ver o Dios está muy ocupado viendo otras cosas que vernos a nosotros. Que la presencia de Dios hay que sentirla también y cuando no siento esa presencia de Dios, entonces, bueno, Dios no está conmigo. Y la presencia de Dios está en medio de su palabra. La presencia de Dios está en medio de sus sacramentos, en el bautismo y en la Santa Cena. Y diariamente nosotros, en medio de nuestra lectura diaria, de nuestras oraciones, Dios está presente en medio de nosotros como hijos bautizados. También cuando estamos en la iglesia, la presencia de Dios está en medio de nosotros y aunque no podemos sentirla, tenemos la plena certeza de que cuando su nombre es invocado, Dios está en medio de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás se va a Tarsis. Él pensaba ir a Tarsis y desciende al puerto de Jope. Y hay una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Otra de las características también que se ve mucho en libros proféticos, pero también en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la repetición. Y la repetición va a demostrar importancia en los acontecimientos que están pasando. Y aquí hay mucha repetición. 2 veces se habla acerca de huir o estar lejos de la presencia de Dios.
y del lugar específico al cual Jonás iba a partir, Tarsis. Y también aquí historiadores han hablado de dos interpretaciones del lugar a donde iba a ir Jonás. Si ustedes ven aquí, en el círculo rojo está Jope, está el puerto de Jope, y se habla de que Jonás posiblemente o iba a ir a Tarsis, lugar donde nació Saulo de Tarso, mejor conocido para nosotros después de su conversión, el apóstol San Pablo, pero también se comenta de que podría haber sido una región que se llamaba Tarsesus, que es en España. Se decía que Jonás quería huir a lo más lejos del mundo, huir de la presencia de Dios al lugar más lejos, pero en vez de llegar a Finisterres, Jonás quería ir a hacerle compañía a nuestra hermana Patricia por allá, por toda esa parte de Sevilla, porque los tarcesos, ellos estuvieron por toda esta, estuve investigando un poco, ellos estuvieron por toda esta parte de las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, y posteriormente también estuvieron por toda esta parte de Badajoz. Estos fueron los primeros griegos que se creía que eran la primera civilización occidental, y que estaban por esta zona. Pero Lutero, en su comentario al libro de Jonás, él va a decir que también muchos historiadores y las escrituras atestiguan esto, que el Tarsis al cual quería ir Jonás no era simplemente un lugar físico o un lugar fijo, sino que a toda esa parte del mar, que por ejemplo aquí en el mapa nos dice Mar Grande, en las escrituras se consideraba a toda esa parte del mar como Tarsis. Por ejemplo, Lutero va a citar Segunda de Crónicas 9:21, que dice, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos. Y más adelante dice, para construir naves que fuesen de Tarsis. Y en el contexto histórico se estaba refiriendo a no a un sitio específico, porque después también va a hablar acerca de islitas alrededor, entonces estaba hablando de toda esa sección de mar. Y por ejemplo, Lutero va a seguir citando el Salmo 72:10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Lutero va a decir, este texto propiamente se refiere al mar Mediterráneo. Allí es como los romanos le llamaban, pues tenía muchas islas. Consecuentemente, este es el sentido de este pasaje. Jonás estaba tan atemorizado por la magnitud de la tarea a la cual le habían enviado que no decidió fugarse a alguna ciudad, sino al encontrarse en una nave, con cualquier nave, decidió fugarse a cualquier lugar del mar que ese mismo barco lo transbordara. Entonces, Jonás, según lo que comenta Lutero, no tenía ningún interés en un sitio en específico, sino huir de la presencia de Dios, huir de Israel y estar lo más lejos posible. Pero Dios, conociendo el corazón de Jonás, él ya estaba haciendo algo para cambiar todo lo que Jonás, o los planes que Jonás ya había decidido hacer. Entonces, aquí tenemos la tercera parte de nuestro texto, que es la respuesta de Dios. Lo primero fue el llamado de Dios al profeta. Luego de que Dios llama al profeta, el profeta actúa huyendo del llamado de Dios y él quiere ir a Tarsis, él quiere ir a lo más lejos del mundo. Pero ahora vamos a ver la respuesta de nuestro Dios a lo que el profeta está haciendo. Dios hizo levantar, aquí tenemos el mismo verbo
halak, de levantar, levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, una tormenta grande que la gente pensaba o amenazaba en partir la nave, en romper la nave. Nadie, y tengan eso claro, puede engañar o puede huir de la presencia de nuestro Dios. Yo me acuerdo que, y quizás ya Jaira también se acuerda de este corito de la escuelita dominical. Yo aprendí cuando era niño una canción que decía: me ve siempre Dios, me oye también, siempre me ve y escucha mi hablar. Dios siempre nos está viendo, Dios siempre está pendiente de nosotros, Dios conoce nuestros corazones, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él ya sabe lo que nosotros muchas veces pensamos antes de que nosotros lo pensemos, porque Él es Dios, Él es nuestro creador. El Señor conocía el corazón de Jonás. Sabía Dios que Jonás no estaba preparado al 100% para esta tarea, pero Dios levanta ese gran viento y levanta esa tempestad para preparar a Dios. Para preparar, perdón, a su profeta, a Jonás. Y yo, por ejemplo, nunca he estado en una tormenta en alta mar. He estado muy pocas veces en una lanchita o en un barco, pero gracias a Dios jamás he tenido que afrontar una tormenta en alta mar. He visto, sí, muchas películas sobre este tema, y también en días pasados estaba viendo un video sobre un pasaje que se llama el pasaje de Drake, que está entre Argentina y la Antártida. Y se dice que por todas las condiciones atmosféricas de ese pasaje, es uno de los lugares más peligrosos para que los barcos puedan transitar, porque constantemente hay tormentas que pueden llegar a producir olas de hasta 15 metros de alto. Pero lo más interesante y lo más impresionante de este video no era las tormentas y las olas de 15 metros de alto. Era que había gente que pagaba por esta aventura porque querían sentir la adrenalina de estas olas y de este mar embravecido. Y en este momento tenemos una tormenta, una tempestad que se nos dice, porque fíjense, también los hebreos no ponen cosas por poner. Todas las cosas que ellos ponen tienen un significado y un porqué. Entonces nos está diciendo, y está usando el adjetivo aquí grande, y lo usa 2 veces. ¿Se acuerdan que les dije que cuando hay repeticiones es porque es importante esto? Y está diciendo grande. Primero, un viento grande, un viento recio se lanzó a la mar. Y luego, una tormenta grande. Ese viento desencadenó en una tormenta grande que ellos pensaban que la nave se iba a partir. Entonces, aquí quiero citar a Lutero, quiero leer lo que Lutero dice porque es muy interesante. Lutero va a decir: este profeta es completamente fácil de leer, como ya he dicho, pues carece de pensamientos y palabras confusas y oscuras. A pesar de que su relato es simple, hay que prestar mucha atención e interés en cómo exigen todo tipo de historias como esta. Es algo enorme, una tarea ardua, cuando se manda a una sola persona contra un reino tan poderoso. Y como él se encontraba tan atemorizado sobre tan inmensa tarea, su cobardía dejaba mal el poder del Señor. Esto es algo muy serio, un gran pecado contra también, como también el castigo por tan gran pecado. Su castigo fue, además, el de ser atemorizado por la ira del Señor de una manera externa, pero también sentía la ira de Dios en su conciencia. Así todo, Jonás permaneció en la fe. A pesar de que una tempestad mucho mayor radicaba en su corazón y en su conciencia,
la que abatía al mar afuera, ya que somos solamente espectadores de tragedias como esta, ellas no nos parecen que sean tan terribles y tan inmensas. Pero si las experimentamos en nuestra conciencia, entenderemos lo que significa sentir la ira de Dios contra nosotros, lo que es la fe, que en medio de la ira podemos aferrarnos a un Dios misericordioso y clemente. Pues si nos pasara a nosotros, omitiríamos nuestras preguntas inútiles en pasajes como estos de la Escritura, los cuales nos atormentarían al no experimentar esta tentación. Esta tempestad en el mar fue mucho más severa que aquellas a los que estaban acostumbrados, pues los marineros estaban muy atemorizados, hasta el punto de que relacionaron el pecado de alguien a la misma tormenta. Entonces Jonás, al estar tan consciente de su pecado, se escondió en la parte profunda de la nave, pero no se encontraba nada seguro en su conciencia, pues había sido tocado por el temor y la ira de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Dios va a moldear la fe y el corazón del profeta. Y a lo largo de este libro, esto es un libro interesante, porque vemos cómo no solamente Dios trabaja con Nínive, sino también vamos a ver cómo Dios trabaja con el profeta, con el corazón del profeta. Y al final, ustedes se van a dar cuenta de que esto es un libro abierto. No sabemos sabemos el desenlace de Nínive, que es por lo cual Dios envió a su profeta. Pero no sabemos el desenlace, qué es lo que pasa con Jonás. Se queda la historia abierta del profeta Jonás. Y así Dios también trabaja los corazones de cada uno de nosotros. Dios nos llama a nosotros por medio de su evangelio, a ser cristianos, a ser creyentes. Y me llama a mí y a toda la cristiandad en el mundo entero. Y nos congrega, nos ilumina y nos santifica, va a decir Lutero, en esta verdadera fe. Pero así como nos llama, nos congrega, nos ilumina y nos santifica, también sabemos que somos seres humanos y tenemos esas luchas en medio de nosotros. Y muchas veces vamos a dudar de Dios, muchas veces vamos a dudar del llamado de Dios, muchas veces vamos a incluso a poner cosas que quizás no son lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero el texto sigue diciendo, y los marineros tuvieron miedo, y unos clamaban, y cada uno clamaba, y esto es interesante, cada uno de ellos clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, aquí se nos dice, como ya decía Lutero en su comentario pasado, estos hombres tenían miedo. Eran hombres experimentados, eran marineros experimentados. Quizás ese recorrido lo habían hecho ya unas 50 veces en su vida. Pero lo que estaban experimentando en ese momento, en ese mar, era algo que ellos jamás en su vida habían experimentado. Y cada uno de ellos clama a su Dios. Estos marineros experimentados se dieron cuenta de que necesitaban una ayuda sobrenatural, porque esto era inusual. Y fíjense, Lutero en un comentario va a decir, la razón no puede identificar a Dios correctamente, no puede atribuirle la divinidad al único que tiene derecho a ella con exclusividad. Sabe que hay un Dios, pero no sabe quién o qué es el verdadero Dios. La razón nunca encuentra el verdadero Dios, sino que encuentra al diablo y a su propio concepto de quién es Dios, gobernado por el diablo. Así que hay una gran diferencia entre saber que hay un Dios y saber quién o qué es Dios. La naturaleza sabe lo primero, porque está escrito en nuestros corazones. Lo último es enseñado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros, por ejemplo, enseñamos en teología básica. Está un conocimiento natural de Dios. El ser humano tiene un conocimiento natural de quién es Dios, o sea, de Dios. Sabe que hay un ser supremo,
muchas civilizaciones sabían que había un ser supremo, pero como somos seres humanos caídos en pecado, no llegamos a conocer plenamente a ese Dios. ¿Por qué? Porque hemos perdido la imagen y semejanza de nuestro Dios por causa del pecado. Entonces, ¿qué hace el ser humano? El ser humano sabe que debe de haber algo que sea superior, entonces crea, moldea dioses a su propia conveniencia. Es por causa del Espíritu Santo, por causa de la palabra de Dios, que nosotros conocemos a Dios. Llegamos a saber quién es Dios y lo que Él hace. El credo, los credos ecuménicos, son un breve resumen de lo que las Sagradas Escrituras hablan acerca de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y por nuestra salvación. Entonces, esta gente clamaba a dioses y empezaron a echar a la mar todas estas cosas pensando que por sus propias obras podían salvarse. Pero hay algo interesante aquí. Jonás ya había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, aquí, y no lo vamos a hacer como Dante en la Divina Comedia, y vamos a ir bajando y bajando y bajando de niveles, pero vamos a ver en el libro de Jonás cómo el profeta tiene que ir bajando y bajando y bajando. Y por ejemplo, en el capítulo 2, él va a hablar y va a decir que él tuvo que bajar hasta el Seol, el Sheol, el lugar de los muertos, para luego subir, para luego ascender, para luego ser levantado y poder ir a proclamar el mensaje a Nínive. Y muchas veces nosotros también tenemos primero que bajar del pedestal en el cual quizás nosotros nos hemos puesto como seres humanos, y después ir a empezar destruyendo todos esos ídolos. Necesitamos primero empezar a reconocer cuáles son los ídolos que hay en nuestras vidas y empezar a romper esos ídolos. Y para romper esos ídolos, nosotros necesitamos empezar a bajar al interior. Entonces, Jonás, aquí empieza su primera bajada fue a el puerto de Jope. Ahí él empieza a bajar. Y ahora Jonás empieza a bajar a el interior de la nave. Y fíjense lo que hace aquí. Se echa a dormir. Pero como decía Lutero, este sueño no era un sueño de tranquilidad. La conciencia de Jonás estaba pesando sobre él. Vamos a ver más adelante que Jonás va a reconocer quién es Dios, lo que Dios ha hecho, va a reconocer su pecado, y simplemente él puede reconocer su pecado porque está en esta lucha interna en su corazón. Él se echa a dormir, pero no está descansando. Eh, Está en esta lucha gracias también a lo que Dios ha mandado, esta tempestad que Dios ha mandado. Y ya, para ir cerrando los versículos y la historia del día de hoy, para que, bueno, tengan la cuestión para la próxima semana, el patrón de la nave, o sea, el jefe de la nave, el capitán, según el texto en hebreo, el Dab de la nave se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿O qué tienes de ti, aquel que duerme? Y fíjense, va a usar casi los mismos imperativos de Dios. Va a utilizar el primer imperativo que Dios le da a Jonás: levántate, y le dice, y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, vamos a escuchar varias veces a Dios y a otras personas diciéndole a Jonás
levántate, o sea, como que espabila, vamos, sé proactivo. Y aquí le está diciendo el capitán y toda la tribulación que adoraban a otros dioses, están diciendo a Jonás, ora a tu Dios. Quizás, porque ya nosotros hemos intentado con la oración a nuestros dioses, quizás tu Dios pueda tener clemencia de nosotros, compasión de nosotros. Ellos podían quizás reconocer que Jonás era israelita, lo habían encontrado en este puerto y quizás habían escuchado acerca del Dios de Israel y le dicen, clama a tu Dios. Entonces, Lutero mismo va a decir que o esta parte que dice, o lo que le dice el capitán, levántate y clama a tu Dios, Lutero va a decir, en este pasaje, la frase más elegante y digna de notar es, levántate e invoca o clama a tu Dios. La naturaleza humana, cuando se encuentra libre de la tentación, se vuelve de nuevo orgullosa y se encuentra segura y jactanciosa, prometiéndose muchas cosas para sí misma, dice Lutero. Pero en la adversidad, cuando puede ver sus propios hechos, la naturaleza humana se subyuga a todo, incluyendo aquellas cosas muy inestables. Así que en el caso de los marineros, al encontrarse en desesperación y en peligro de muerte, ellos piden auxilio donde saben que quizás pudieran obtenerlo. Pero ellos entonces, cuando no encuentran auxilio, se refugian en Jonás, el cual no le prestaron ni la más mínima atención antes de que cayeran en peligro. Así es nuestra naturaleza humana y no puede actuar diferente a la tribulación. Así fue cuando estábamos abrumados por el pecado en nuestras conciencias. Corríamos a los monjes e ignorantes o a esas otras personas para recibir consolación. Así fue como estos marineros buscaron refugio donde Jonás, pues la razón piensa que puede salvarse por medio de las interacciones con otras personas. Pero la fe no desprecia a nadie, ni confía tampoco al ser humano, sino que solamente depende de Dios y lo invoca en tiempo de necesidad. El mismo salmista dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces, aquí vemos, y Lutero va, en este comentario, va a hablar acerca y va a decir que los marineros en realidad no eran ateos. Los marineros tenían dioses, tenían sus ídolos, no confiaban en o no sabían acerca de el verdadero Dios. Pero aquí el profeta va a orar a Dios, les va a mostrar a el verdadero Dios. Fíjense, ellos nombraron al verdadero Dios, pero no concordaban que era su forma o podían opinar sobre esto. Solamente podemos captar la verdadera forma de Dios por medio de la fe. Así conocemos que Dios es siempre un Padre propicio y un Padre misericordioso. Sigue Lutero diciendo ya casi al final, Dios simplemente desea que creamos en Él, no basándonos en nuestras obras, ni bajo ningún otro acuerdo nuestro, sino solamente por su misericordia, porque es misericordioso con nosotros. Y eso significa que nacemos de nuevo bajo el Espíritu, así como se encuentra en San Juan 3:5, que necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Entonces, esta historia nos muestra nuestra realidad, nos muestra que nuestro pecado nos hace huir de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía en el sermón del domingo, queremos la gloria sin pasar antes de la cruz. Y una de las cosas que les traigo, que quiero hablar con ustedes ahorita un poquito en este tiempo que nos queda, es acerca de la teología de la cruz versus la teología de la gloria. Yo sé que quizás ustedes ya han escuchado acerca de esto. Y esto, por ejemplo, es la tesis 21 de Lutero, de sus tesis de Heidelberg, donde él acuña la teología de la cruz, y él va a decir, el teólogo de la gloria llama al mal bien y al bien mal. El teólogo de la cruz llama las cosas como son en realidad.
Entonces, la teología de la cruz es aquella que se entiende única y exclusivamente bajo los parámetros de la cruz. ¿Y cuáles son estos parámetros? La vida de Cristo, su pasión, su muerte, los sufrimientos. La teología de la cruz no va a buscar una razón para las cosas que están aconteciendo, sino que vive e interpreta todo a la luz de su bautismo, de nuestro bautismo, donde hemos sido bautizados. El apóstol San Pablo va a decir, hemos sido bautizados en la muerte de Jesús, o sea, en los sufrimientos de Cristo, pero también hemos sido bautizados para la resurrección, en la resurrección de nuestro Señor. El teólogo de la gloria, o la teología de la gloria, es aquella que busca respuestas en las cosas que suceden y se basa en las experiencias vividas. Quiere que ya lo que obtendremos mañana, quiere ya lo que vamos a obtener el día de mañana, que es la salvación. Entonces, la teología de la gloria siempre va a tratar de ofrecernos una salida de los sufrimientos, minimizando la realidad de lo que somos cada uno de nosotros. La teología de la cruz, la teología de la gloria te va a decir, la mente es poderosa, tú puedes llegar a ser mejor persona, confía en ti mismo, no des cabida a malos pensamientos o pensamientos negativos, no hay nada de qué preocuparte. La teología de la gloria te va a empoderar a ti mismo, cuando el poder no viene de mí mismo, sino viene de Dios. Si Jonás hubiese confiado que el Dios que lo estaba llamando era el Dios que lo iba a proteger, y aquí entra uno de mis textos favoritos que se encuentra en Hebreos, porque fiel es el que ha prometido. Dios es fiel. Y si Dios nos ha llamado, no simplemente el llamado tiene que ser a ser pastor o a ser diaconisa. Dios nos ha llamado a ser primeramente cristianos, hijos de Él. Y si Dios te ha llamado a ti a ser su hijo, a ser cristiano, Dios te va a proteger, Dios te va a acompañar, Dios va a estar contigo. Aun cuando el mundo esté contra ti, Dios está contigo. La teología de la cruz no se basa en el éxito que yo puedo tener o que la gente me vea. No, 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 no. La teología de la cruz se basa en que Cristo es lo primero. Entonces, por ejemplo, este autor, Richard Eger, voy a leer una parte de su libro de cuidado pastoral, Dios en medio de los sufrimientos. Él va a decir, Lutero dice, sin la teología de la cruz, el hombre maneja, y esta frase me encanta, maneja lo mejor de la peor forma. Jonás manejó lo mejor que le había sucedido, ser profeta de Dios, el privilegio que Dios le estaba dando de ser su boca en medio de este pueblo, lo transformó, lo manejó de la peor forma. La teología de la cruz es la única forma en la que Dios obra. Dios desea ser reconocido no en la riqueza, en la salud o en el éxito, sino en medio de los sufrimientos, va a decir Lutero. Por más que los miembros de una iglesia quieran ver la mano de Dios en las hermosas salidas del sol que nos ofrece la naturaleza, en las conmovedoras historias de conversión o en el éxito de programas aplicados a la iglesia, es la cruz de Cristo y el hecho de que Él carga sus propias cruces en donde Dios elige revelarles su corazón. Aquí no queremos minimizar tampoco absolutamente nada, pero nosotros no buscamos a Dios en estas cosas hermosas, en estas cosas bonitas. Nosotros encontramos a Cristo donde Él ha decidido revelarse a cada uno de nosotros. En su cruz, en medio de los sufrimientos, uno puede ver a nuestro Señor, pero también en medio de las alegrías. El apóstol San Pablo decía, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Nosotros lloramos y reímos también. Y parte del texto del domingo pasado y que continúa, por ejemplo, el evangelio del próximo domingo, es los discípulos en el aposento alto con la tristeza. Por ejemplo, mi madre diría una tristeza marina, una tristeza desde lo más profundo de su corazón, escuchando las palabras de Jesús. Pero Jesús ha prometido cambiar nuestra tristeza en alegría. Sigue Eger diciendo,
En resumen, la teología de la cruz dice que Dios viene a nosotros en nuestros momentos de debilidad y en nuestras penas, en la cruz y en nuestros propios sufrimientos. La teología de la cruz nos dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por otro lado, la teología de la gloria dice que Dios no debe ser encontrado en la debilidad, sino en el poder y en la fuerza, y por ello debemos buscarlo en señales de sanidad, en éxito, en victorias aparentes sobre la enfermedad de la vida. Todos nosotros en algún momento nos hemos aferrado a la teología de la gloria. No queremos rendirnos ante Dios, sino a la forma en cómo queremos que Dios aparezca y haga su magia en medio de los problemas. Y así quería Jonás, y lo vamos a ver a lo largo también de la historia y de los acontecimientos de lo que hace el profeta. Pero Dios ha decidido mostrarse a nosotros en medio de las debilidades. Y el mismo apóstol San Pablo va a decir: mientras más débil soy, más fuerte es el poder de Dios en mí. Más fuerte soy en Cristo Jesús. Entonces, ya para ir cerrando, este autor, Jean Edward Bate, él da otra perspectiva a la teología de la cruz y a la teología de la gloria, al describir el sentido trágico y el sentido cómico de la vida. Y ya he hablado en muchas oportunidades sobre esto. Él utiliza la definición literal de Dante de la tragedia y de la comedia. Dante dice: una tragedia es una historia que comienza con alegría, pero termina en dolor. Una comedia, al cambio, es una historia que comienza con sufrimientos, pero termina en la alegría. Bate nos deja la siguiente pregunta: ¿es entonces la vida una tragedia o una comedia? Aquellos que ven la vida como una comedia ahora esperan sufrimiento en este preciso momento, o están sufriendo. Aquellos que ven la vida como una tragedia ya no esperan los sufrimientos. Pero el punto de vista del cristiano en el mundo nos anima a nosotros a vivir nuestra vida como si fuese una comedia, en donde estamos ahorita en medio de los sufrimientos, estamos ahorita en este valle de sombra y de muerte, estamos ahorita en este momento de la gran tribulación, como dice el Apocalipsis, pero después el mismo Apocalipsis dice: ¿quiénes son estos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero? Son aquellos que han pasado la gran tribulación, los sufrimientos, y que ahora están alegres delante de la presencia del trono de Dios. Eso es lo que Dios quería con Nínive, eso es lo que Dios quería que el profeta proclamara. Eso es lo que el profeta después al final va a proclamar. Pero antes de proclamar todo esto, Dios va a obrar en la vida del profeta y va a cambiar un poquito al profeta. Pero también la historia del profeta Jonás nos enseña de que no todos los profetas, no todas las personas que son llamadas son perfectas. Son seres humanos caídos en pecado, pecadores, que tienen miedo, que sufren, que lloran, que ríen, que se alegran, que tienen hambre, que tienen sed. Son seres humanos como cualquiera de nosotros, que sí tienen un llamado especial, que Dios los ha llamado para algo especial, que Dios los ha apartado para algo especial. Fantástico. Pero Dios también nos ha llamado y nos ha apartado a nosotros para ser sus hijos, para ser cristianos, para ser creyentes. Entonces,